Ya, buenos días a todos. En este video voy a presentarles el taller número 7, que es para esta semana del 26 de octubre al 30 de octubre. Bueno, este taller, como ya se les informó en la reunión de padres de familia, el taller número 7 es el último taller con el que vamos a finalizar este periodo. Como lo he dicho durante todos los talleres, leer muy atentamente la nota porque todavía hay estudiantes que están copiando tal cual todo el taller y cuando llegan a las actividades las hacen, mejor dicho, es como si no hubieran hecho nada porque al final ni entienden el taller ni realizan bien las actividades, hacen las cosas a medias, mandan pedacitos. Entonces, por favor, antes que ponerse a cansarse la mano, solamente llenando el cuaderno, y antes que solamente llenar el cuaderno, les pido el favor de que lean atentamente el taller porque seguimos con los mismos errores que teníamos desde el principio de la pandemia. Entonces les agradezco mucho que lean atentamente, sean muy cuidadosos y realicen lo mejor posible este último taller, que ya es con el cual finalizamos, y además que seamos puntuales en la entrega de este último taller. Ya no queda mucho, ya como se les informó el último taller, los últimos talleres que queden pendientes o que les falte, tienen que entregarlos a más tardar el 20 de noviembre. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, en este último taller que vamos a revisar, vamos a trabajar con los números decimales, vamos a hablar de las transformaciones, vamos a hacer el repaso general de geometría y por último vamos a hablar un poquitico de probabilidad. Entonces vamos a hablar primero de la parte de números decimales. La parte de números decimales va a consistir en la parte de matemáticas. Y entonces la parte de números decimales, como nos explican ahí en el taller, vamos a empezar con las fracciones con las que ya veníamos trabajando: 3 quintos, 7 novenos, 12 octavos. Todas esas fracciones que ya hemos visto se pueden convertir a números decimales. Pero ¿eso cómo se hace? Si consideramos nosotros que esas fracciones son una división, entonces, por ejemplo, aquí cogimos el ejemplo de 3 quintos y esta fracción la convertimos en una división como la que nosotros siempre hemos sabido hacer. El numerador va a ser el dividendo y el denominador, voy a encerrarlo aquí, el numerador, que aquí en este caso es 3, va a ser el dividendo y el denominador va a ser el divisor. Entonces, por favor, tenerlo muy en cuenta que el número de arriba, numerador, va a pasar a ser el dividendo y el número de abajo, denominador, será el divisor. Pero pasa una cosa, por ejemplo aquí, 3 quintos, nosotros sabemos que una división se puede hacer cuando el dividendo es más grande que el divisor, pero en este caso no es así. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agrandar este dividendo para que se pueda hacer bien la división. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar a añadir ceros a ese dividendo. Si le añadimos un cero, ya no queda el 3 que teníamos antes, sino que ya se convierte en un 30. Y 30 es más grande que 5 y se puede hacer la división. Sin embargo, aquí hay que aclarar que no es suficiente con agrandar el 30. Y no es suficiente porque tenemos que hacerle algo a ese, mm, a ese cociente que queda acá, porque como se modificó el dividendo, entonces tiene que hacerse algo con el divisor. Y vuelvo a tomar. Aquí algo muy importante que todos han omitido, o si no la mayoría han omitido, que es la ortografía. Pareciera que en matemáticas se les olvida la ortografía que practican en español. Entonces, por favor, estamos hablando del
cociente, no de ningún consciente, que es una cosa completamente distinta. El cociente, sin N, sin S y con C, este número de acá es el resultado de la división. Y como es el resultado de la división, entonces vamos a tener que, si aquí añadimos un 0 para agrandar el 30, en el cociente vamos a añadir otro 0 que va a compensar de una u otra manera que este número se haya agrandado. Al compensarlo, si ponemos aquí 0, entonces en el cociente vamos a tener que ubicar también el 0. Entonces, como acá se ubicó un 0, en el cociente ubicamos otro 0 y le añadimos una coma. Y esa coma va a ser importantísima porque ese 0 nos va a indicar la cantidad de unidades que tiene esa división. Tiene 0 unidades porque el 3 es más pequeño que el 5 y el 5 no cabe unidades completas en el 3. Entonces cabe 0 veces y se le va a añadir la coma. La coma nos va a abrir el mundo a los números decimales, a los números que son más pequeñitos que la unidad, es decir, los números que están entre 0 y 1, los números que están entre 1 y 2, los números que están entre 2 y 3, y así sucesivamente. Y entonces, cuando empezamos a compensar estos elementos, lo que vamos a hacer es que este número ya quedó lo suficientemente grande y acá ya está compensado. Y ahora sí vamos a buscar cuántas veces cabe el 5 en 30. Es como dividir 30 en 5. Es decir, buscamos un número que multiplicado por 5 sea igual a 30. Y ese número es 6, porque 6 por 5 da 30. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando vayamos a completar acá esta división que tenemos pendiente, vamos a completarla de esta manera. La vamos a completar teniendo en cuenta ese 6. Entonces tenemos que 3 dividido 5, primero tenemos que ampliarlo, agrandarlo, luego lo compensamos en el cociente y luego completamos la división. Y 5 por 6, 30. Y como la división es una resta en cierta medida, es una resta muy especial, entonces va a quedar 30 menos 30, 0. El residuo va a ser 0 y entonces podemos decir que 3 quintos es equivalente a tener 0,6. Y ya tenemos nuestro primer número decimal. ¿Qué significa este número decimal? Significa que el 5 cabe 0 veces completas y 6 décimas de veces en 3. Es decir, cuando uno trata de saber cuántas veces cabe el 5 en el 3, sabemos que no cabe una vez completa porque el 5 es más grande que el 3, pero sí cabe 6 décimas. Y este valor posicional, ya acordándonos de lo que hemos visto, acá tenemos las unidades, pero aquí tendremos las décimas. Y así ya podemos hacer nuestras fracciones, nuestros números decimales a partir de fracciones. Y entonces aquí vamos a entrar de lleno a trabajar con fracciones. Volvemos al valor posicional. Unidades, decenas, centenas para los números que van de la derecha a la izquierda, a la derecha desde la coma hacia la izquierda son unidades, decenas, centenas. Pero si nos vamos después de la coma, es decir, de izquierda a derecha, está la coma y después vamos bajando décimas, centésimas y milésimas.
Y vamos a compararlo aquí en la regla. Un centímetro es o puede ser equivalente a tener nuestra unidad. Entonces aquí tenemos nuestra unidad. Sin embargo, cuando ya empezamos a mirar las décimas son, si vemos la mancha roja, eh, va a cambiarle el color. Si vemos la mancha verde que está aquí, aquí la décima es muchísimo más pequeña que la unidad. Entonces, cuando hablamos de los números que van después de la coma, es decir, a la derecha de la coma, todos estos números son muchísimo, muchísimo más pequeños que las unidades, que las decenas, que las centenas y así sucesivamente. Es importante aquí el valor posicional, es decir, decena, unidad, décima, centésima, milésima, porque con esos valores posicionales es que nosotros vamos a poder sumar y restar los números decimales. Y entonces aquí vamos a tener la medida de este segmento azul y de este segmento verde. Entonces, si contamos las unidades completas en la regla, vamos a tener que del 0 al 3, pues hay 1, 2, 3 unidades. Pero luego ya no alcanza a llegar al 4, se queda entre 3 y 4. Y entonces hay que contar las décimas, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 décimas. Es decir, este número sería 3,5 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene 3 centímetros completos y después de la coma vienen las décimas y tiene 5 décimas. Y acá ya lo tenemos, 3,5 centímetros. Luego vamos a medir el verde. El verde va a tener 5 unidades completas y se pasa un poquito del 5, pero no llega al 6. Y como se pasa un poquito del 5, vamos a contar cuántos poquitos se pasó. Y se pasa 3 décimas en este caso. 1, 2, 3. Y acá tendríamos que ese segmento verde mide 5 unidades y 3 décimas, es decir, 5,3 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlos. Y sumarlos implica juntar el uno con el otro. Si los juntamos, vamos a darnos cuenta aquí que el resultado hasta donde llega el verde pasa el 8, sí, pero no llega al 9. Y vamos a contarlo. Tenemos 8 unidades y contamos las décimas que tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 décimas. Es decir, tenemos 8 unidades y 8 décimas o lo mismo que tener 8,8 centímetros. Sin embargo, ¿qué pasa si no tenemos los segmentos, si no tenemos la regla, si no solamente tenemos las medidas? 3,5 y 5,3. Entonces, aquí lo que se hace es alinear las comas. ¿Cómo así que vamos a alinear comas? Tenemos aquí el 3,5 por un lado y por el otro lado tenemos el 5,3. La coma en este caso está en la mitad del 3 y del 5 y en el otro caso está en la mitad del 5 y el 3. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es poner el 5 de la décima que está acá. Lo vamos a poner encima del 3, que es la décima que está acá. Y entonces vamos a ver que acá tenemos 3,5 más 5,3. Décimas con décimas, unidades con unidades. Así como cuando sumábamos grandes cantidades de números naturales, por ejemplo 23, 38, 15, lo que hacíamos era alinear las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas. Aquí vamos a hacer exactamente igual. Unidades con unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas y así sucesivamente. Esto se trata de alinear cada valor posicional.
y por eso aquí se dice que hay que alinear las comas, sin cambiarle el orden a los números, por supuesto. Y entonces ahora sí vamos a sumar. 5 más 3, 8. Bajamos la coma tal cual como estaba y 3 más 5, 8. Es decir, tendremos 8,8 centímetros. 8,8 centímetros es lo que mide este segmento del azul y el verde pegados el uno al lado del otro. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer otro procedimiento, pero ya no con 3,5 y 5,3, sino con 7,4 y 6,25. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros vamos a comparar 7,4 y 6,25, sucede que al alinear las comas, 7,4, esto no lo tiene. Este numerito acá no lo hay. En cambio, 6,25 sí tiene centésimas. Como 7,4 no tiene centésimas, le podemos añadir un cero. Este cero no va a valer absolutamente nada. Ese cero solamente va a ayudarnos a llenar esa casilla y poder hacer la suma de manera adecuada. ¿Por qué es importante añadir el cero? Porque si no lo añadimos, entonces corremos todo para que nos quede alineado a la izquierda y ponemos el 4 en las centésimas y el 7 en las décimas y nos va a quedar mal la suma. Por eso es tan importante ponerle aquí este cero. Completar la suma. No todo va a estar dado por el profesor ni por los problemas, simplemente es completarlo para que podamos trabajarlo de manera mucho más cómoda. Es de estar pendientes de la situación y completar para que la coma quede alineada, las décimas queden alineadas con las décimas y las centésimas con las centésimas, así como las unidades con las unidades. Al llenar ese espacio que tengo aquí subrayado de azul, ya no va a ser un espacio vacío, sino que va a ser cero. Y entonces podemos sumar como nosotros ya conocemos la suma. 0 más 5, 5, 4 más 2, 6, 7 más 6, 13. Pero acuérdense que no son como tal 13 unidades, sino son 3 unidades y una decena. Entonces recuerden siempre, el secreto está en alinear las comas y completar los espacios vacíos con ceros. Eso es lo más fundamental de la suma. Pero ahora, ¿qué pasa si lo que queremos hacer es restar? Y le vamos a restar en este caso el pedacito azul al pedacito verde, porque el pedacito azul es más pequeño que el verde. Algo que no han tenido la mayoría en cuenta cuando hacen restas es que a lo más grande se le quita lo más pequeño, no al contrario. Y entonces en muchos talleres he visto cosas como 4 menos 9, 8 menos 12, y eso no se puede hacer todavía porque ¿cómo le quito 8, cómo le quito 12 lápices a alguien que tiene solamente 8? Entonces, tengan mucho cuidado porque es algo que se les ha dicho y no han tenido en cuenta. 4 menos 9, 3 menos 12, esto todavía no es posible. Por eso hay que mantener el orden de cuál es el número decimal más grande y cuál es el número decimal más pequeño. Porque aquí como el segmento verde es más largo, pues simplemente le quito el segmento azul y ya está. Pero ¿qué pasa si no tenemos los segmentos ni el dibujito, sino solamente tenemos estos números? La pregunta es, ¿cuál es el número más grande? ¿5,3 o 3,5? Y entonces volvemos a hacer lo que nosotros sabemos desde siempre, pero que no estamos aplicando, que es comparar cada valor posicional. Las décimas con las décimas, las unidades con las unidades. Las décimas, ¿cuál es la décima más grande? La décima más grande es 5, porque 5 es más grande que 3. Pero la unidad
cambia un poco el asunto porque la unidad más grande es 5 porque 5 es mayor que 3. ¿Cuál de estos dos 5 tiene más peso para definir cuál es más grande? El 5 que tiene más importancia es el 5 de las unidades. Como las décimas son más pequeñitas que las unidades, lo que nos va a realmente importar son las unidades. Y en este caso, la unidad 5 es más grande que la unidad 3. Es decir, 5,3 es mayor que 3,5. Y en ese sentido, vamos a organizar los números decimales para poder restarlos apropiadamente. Y tendríamos 5,3 menos 3,5. Y aquí pasa una cuestión y es que muchos me están haciendo que 3 menos 5 da 2. 3 menos 5 no da 2. Acuérdense cómo se hace la resta. La resta se hace pidiendo prestado en el caso en que este número sea más pequeño que el de abajo. Como 3 es más pequeño que el de abajo, el 5 tiene que pedirle prestado al 3. El 3 tiene que pedirle prestado al 5, perdón. Y entonces esto se convierte en un 13. Voy a borrarlo aquí para que quede más claro. Esto se convierte en un 13 y esto ya no es un 5, esto se convierte en un 4 porque le prestó a las décimas. Y ahora 13 menos 8 nos va a dar, 13 menos 5 nos va a dar 8. Y 4 menos 3 nos va a dar 1. Es decir, ese resultado va a ser 1,8. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque es como nuestra resta usual, pero manteniendo las comas. Las comas se mantienen alineadas y alineadas significa que las unidades van con las unidades, las décimas con las centésimas con las centésimas y así sucesivamente. Tengan muy en cuenta y sean muy cuidadosos, sobre todo con la resta, porque están haciendo restas sacadas de no sé dónde, porque ponen cosas como estas, 4 menos 9, 3 menos 12, y no es así. La resta siempre tiene un orden. Al más grande se le quita al más pequeño. En geometría no me voy a demorar mucho porque es un muy pequeño repaso de las transformaciones en el plano. Traslación, moverse de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Rotación, girar dado un punto fijo. Reflexión, eh, reflejarse frente, por ejemplo, al espejo y ver qué cambios hay. Entonces, lo que estaba a la derecha pasa a la izquierda, lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha. Entonces, esta parte es un muy breve repaso. Vamos a mirar aquí un poco las actividades y les voy a recordar. Primero que todo, cada punto tiene de qué tema es, de geometría, de matemáticas, de probabilidad. Y en matemáticas tenemos 3 puntos. En el primero que dice 3 depósitos tienen para autos cuyos pesos son 247,540 kilogramos, 198,432 kilogramos y 284,300 kilogramos en el tercero. Y aquí hay dos preguntas. Las dos hay que responderlas. La primera, ¿cuánto pesan los repuestos de los 3 depósitos? ¿Qué hay que hacer ahí? Recuerden por allá el primer taller que yo les hice, les elaboré una tablita con ciertas expresiones que nos ayudan a entender si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, si es una división. Aquí en este caso, como pregunta por los 3 depósitos, entonces lo más adecuado es hacer una suma. Y aquí tenemos después cuál es la diferencia de kilogramos entre el primero
voy a subrayar cuál es el primero y el segundo. El primer depósito es 247,540 y el segundo es 198,432. Por favor, revisar qué operación tienen que hacer ahí. ¿Será que esto de diferencia es una suma? ¿Es una resta? ¿Es una multiplicación? ¿Es una división? Si es una, descartemos la multiplicación y la división, porque en este taller no lo expliqué, pero ¿será una suma? ¿Será una resta? Entonces, tengan mucho cuidado en la lectura de este punto, porque hay que hacer algo con estos dos numeritos, con el del primer depósito y con el del segundo depósito. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Listo. En el siguiente vamos a escribir números decimales. 4 unidades, 203 milésimas. Aquí es muy importante que organicen y elaboren una tabla con el valor posicional, así como esta, en donde ubiquen unidades, décimas, centésimas, milésimas. Todo esto, una tabla parecida en la que ubiquen las unidades, las décimas, las centésimas, las milésimas, porque, perdón, como esta tabla. Elaboran una tabla de esta misma longitud, ponen 4 unidades, entonces en donde va la unidad ponen un 4, 204 milésimas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que serían 4 unidades, 204 milésimas. Ahí ya tenemos nuestro primer punto de la escritura de los números decimales, 4 unidades y 204 milésimas. Y así se realiza con todos. Tengan en cuenta realizar esta tabla para, si quieren todos los ejercicios una sola o para cada ejercicio una tabla distinta. Cualquiera de las dos opciones es posible. Y en el tercer punto, según el mapa del dibujo, ¿cuántos kilómetros deben recorrer Felipe y su papá para ir del punto A al punto D, pasando por los pueblos intermedios? Entonces, de A a B hay esta distancia, de B a C hay esta distancia y de C a D hay esta distancia. Para darles claridad, si de pronto en la imagen no se ve muy claro, lo anoté aquí en la parte de abajo para que lo tengan en cuenta. En esta parte encuentran las distancias de cada punto. En el punto 4 se les pide que dibujen cada una de las figuras en una hoja cuadriculada o en del cuaderno puede ser, o si lo desean hacer en otra hoja está bien, y la trasladen. Pero aquí es importante que dibujen la posición inicial, cuál fue la figura inicial y a dónde llegó. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta figura que es la que representa el punto A y la voy a mover 2 cuadritos a la derecha. Aquí lo moví 1 y aquí lo moví 2. Aquí, en este caso, voy a dibujar las dos figuras porque estas dos figuras, la de inicio, que es esta, y la de llegada, que es esta. Las dos figuras en cada caso. En total hay que hacer 6 dibujos del punto A, 2 del punto A, 2 del punto B y 2 del punto C, para que lo tengan en cuenta. En el quinto punto de geometría, en este último taller, es muy sencillo el reto, algo que hicimos a comienzo de año, que era dibujar un retrato en tu cuaderno y allí mismo dibuja ese retrato reflejado. Es decir, ustedes pueden dibujar su cara en el cuaderno, por ejemplo, y lo van a reflejar con ayuda de un espejo. Y justo al lado van a dibujar cómo queda la imagen reflejada. Es decir, tienen que hacer dos dibujos. La imagen como es y la imagen reflejada. Puede ser su retrato, puede ser un objeto, puede ser un juguete, un muñeco, cualquier cosa que quieran dibujar y la dibujen reflejada. Es el único criterio.
Los dos dibujos deben quedar, el dibujo original y la imagen reflejada. En el punto 6 es de probabilidad. En el punto 6 de probabilidad tenemos una escala que es imposible, improbable, mitad y mitad, probable y seguro. Esta escala nos ayuda a determinar qué tan viable es que ocurra un evento. Por ejemplo, es posible o qué tan posible es que el profesor se vaya de vacaciones el día de mañana. Es imposible porque está trabajando. ¿Qué es seguro? Que el profesor el día de mañana haga el encuentro virtual con los estudiantes. ¿Qué es probable? Que los estudiantes entren al encuentro virtual. ¿Qué es improbable? Que los estudiantes no pongan cuidado en ese encuentro virtual. ¿Y qué es mitad y mitad? Que de pronto un estudiante no puede entrar, pero tiene la posibilidad de ver el encuentro grabado por los enlaces que les comparto. Eso es el tema de probabilidad, saber clasificar cuáles eventos son posibles, cuáles son muy seguros y cuáles son imposibles. Y para completar nuestras actividades de probabilidad, vamos a realizar un juego. El último punto de probabilidad es un juego. ¿Y ese juego en qué consiste? En la siguiente página del taller se encuentra esta pista. Esta pista que va del 1 al 6. Y entonces, en cada uno de las casillas van a arrancar donde están los numeritos. Entonces, aquí vamos a poner una ficha. Aquí vamos a poner, esto se me fue blanco. Aquí rojo. Aquí vamos a poner otra ficha. Aquí vamos a poner otra ficha. Ojalá de distinto color. Aquí otra ficha. Aquí otra ficha. Y aquí la última ficha. Pueden ser fichas de parqués, pueden ser tapas, puede ser taja lápices, pueden ser los lapicitos chiquiticos que ya no sirven para colorear. Cualquier cosa pueden poner y usarlo de ficha. Y lo único que necesitamos así de extraordinario de material es un dado. Y entonces, ¿cómo vamos a jugar? El juego es muy sencillo. Ustedes escogen con cuál número se quedan, si con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Solamente hay esos números, no la hagan hasta 7, hasta 8 porque ya no sirve. Solamente háganla hasta el 6. Y entonces escogen un número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Digamos, por ejemplo, que yo escogí el 4, que es el color naranja. Yo puedo pasar a la siguiente casilla solamente si en el dado me aparece el 4. Se juega con un solo dado. Si en el dado me aparece el 4, me puedo mover. Si en el dado no aparece el 4, me toca quedarme quieto en mi posición porque eh, eh, no se puede hacer, no se puede mover. Si por ejemplo el número 3 le salió el 3, bueno, me salió el 3, me puedo mover a la siguiente casilla. Si no le sale el 3, pues no se puede mover. Al 2, si no le sale el 2, no se puede mover. Al 1, si no le sale el 1, pues tampoco se puede mover. Ese es el juego. Si no pueden imprimir el taller, no, es decir, este es un juego y no hay excusa de no hacerlo. ¿Por qué? Porque si no pueden tener la hoja impresa, ustedes lo pueden dibujar en otra hoja, ya sea en el cuaderno, ya sea en una hoja blanca. El hecho es que tienen que hacer la pista. Si la pueden imprimir bien, si no, no hay problema. La dibujan, sí, está bien que la dibujen. ¿Que se pueden usar tapas para jugar? Claro que se pueden usar tapas para jugar. ¿Que se pueden usar las fichas del parqués? Claro que se pueden usar las del parqués. Lo único extraordinario que se necesita es un dado, que si no se tiene, lo pueden hacer en material reciclable, listo, lo pueden hacer en material reciclable. Todo eso se puede hacer. ¿Y cuál es el juego?
Uno se mueve solamente si le sale el número en el dado. Si le sale el número en el dado y uno estuvo tan de buenas que fue el primero en llegar, bien, ganó en el juego. ¿Y qué es lo importante de que gane en el juego? Que por favor, y ojalá los 6 casillas las puedan llenar. Pueden jugar con sus papás, con sus abuelos, con sus primos, con sus tíos. Y por ejemplo, si tienen un hermano en cuarto y otro en quinto, pueden usar el mismo. Si tienen un hermano en 4-1 y el otro en 4-3, pueden usar el mismo. Y entonces la idea es que jueguen 6 personas y me cuenten, hagan una tabla de posiciones, quién llegó de primeras, quién llegó de segundas, quién llegó de terceras, quién llegó de cuartas, quién llegó de quintas, quién llegó de sextas. O bueno, quién quedó de sextas, porque puede que no llegue el que quede de sextas. Ese es todo el taller. Recuerden que la exposición es a través de un audio, máximo 2 minutos. Ustedes escogen el punto que ustedes deseen explicar o el tema que ustedes deseen explicar. Y con esto habremos acabado nuestro año académico, no de olvidando que hay que realizar la autoevaluación. Estudiante que no realice la autoevaluación, en la vez pasada les dejé 3-3. En esta ocasión ya no les dejo 3-3, sino que les dejo el 2 por no haberla diligenciado. Entonces, como dicen por ahí, soldado advertido no muere en guerra. Les deseo muchos éxitos con este taller y en el transcurso del día les estaré enviando el enlace para el encuentro virtual el día martes 27 a las 2 de la tarde. Muchos éxitos y hasta luego.